Así que vamos a orar por él en el nombre de Jesús. Soberano Señor del cielo, tú que eres bueno, Señor. Bendito el nombre de Jesús, el Dios soberano. Bendiga tu siervo, Señor Jesús, por gloria. Señor, tu pueblo en este lugar estamos ansiosos, hambrientos y deseosos de tu palabra. Háblanos, enséñanos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Ana Luis Ponte, bienvenido y Dios le bendiga. Gloria a Dios, Santo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero saludarlos a todos de una manera muy cordial en el nombre del Señor Jesucristo. No saben cuánta alegría me da estar aquí hoy en este lugar para hablar de Jesús, para predicar su palabra gloriosa. Gloria a Dios. Quiero saludar al hermano Obed, anfitrión de este lugar, a la iglesia del Señor, a los amigos que están aquí. Quiero saludarlos de una manera muy cordial. A mi hermano Carlos Elbar Sánchez Torres, al hermano Pastor Carcelario, quiero saludarlo, lo conozco recién, a su esposa, la esposa del hermano B, los músicos, hermanos, ustedes en el nombre del Señor. Mi nombre es Luis Enrique Ponte. Saludo aquí también a mi hermano Guillermo, gracias por acompañarme. Aspiro que durante el transcurso de este proyecto que andamos promoviendo a nivel de las iglesias, ojalá que Dios lo toque. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 6, verso 1. Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. No. Gloria a Dios, pues. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Ahí. Génesis capítulo 6, verso 1, vamos a leer hasta el 3, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Digamos, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Les agradezco que hayan orado por mí. Nuevamente saludo a los hermanos aquí en Cajimí. No había tenido la oportunidad de venir, pero muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar del origen del mal. Eso que nos aqueja a nosotros es la razón por la que los seres humanos viven en la condición en que viven. Es la causa principal por la que el amor de Dios se ha enfriado. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y lo dice como una profecía. Pero también lo dice como profecía, pero dice: la ley vino al mundo para que el pecado abundase,
Y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. En Génesis capítulo 6 hay un acontecimiento, y es que Dios comenzó a ver que sus hijos, los hijos de Dios, comenzaron a mirar a las hijas de los hombres. Ahí hay dos cosas que quiero trascender. La primera, los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Y la segunda, ¿quiénes son, según Génesis capítulo 6, las hijas de los hombres? Primero que todo, Dios creó en un principio seres celestiales, seres espirituales, y como tal, toda su creación, No dañarle la grabación. Tranquilo. Gracias. dentro de esos estaba Luzbel, fueron creados por Él. Creó un sinnúmero de ángeles y arcángeles, personas, o mejor seres, a quienes les iba a dar un trabajo especial que cumplir. Y allí dentro de esos creó a Luzbel, y dicho de alguna forma era el segundo al mando. Esos son los que dice la Biblia en el capítulo 6, los hijos de Dios. Y luego habla de los hijos de los hombres. Lógicamente son los seres humanos que nacieron de otros seres humanos. Pero cuando Dios miró que la raza comenzó a desvirtuarse, ¿por qué razón? Cuando los hijos de Dios comenzaron a ver a las hijas de los hombres. Y a partir de ahí, seres que en un principio espirituales comenzaron a ver a seres carnales humanos. Dios no había dejado la orden o el principio en que estos pudiesen unirse. Y es allí donde, según la Biblia, encontramos que aparecen seres fuera de lo común. Los famosos seres gigantes, de quienes nacieron los descendientes gaditas, los hijos de Anak, que nombra en el capítulo 14 de Números, son descendientes de gigantes, porque se desvirtuó, se mezcló la raza, se dañó la simiente. Y esto lógicamente trajo consigo consecuencias funestas, de tal manera que Dios luego decidió que, en virtud de que la raza humana se había dañado la genética, entonces Dios quiso acabar y acabó con el mal, y fue cuando envió el diluvio. Quedan solamente 3 hijos de Noé, queda su esposa, él, son 3 hijos, sus 3 nueras, y él y su esposa 8. Son los que al final se salvaron del diluvio. Y luego ya conocemos la historia, que las hijas de Noé emborracharon a ellas quisieron ayudarle a Dios, lo emborracharon, y fue cuando concibieron de su padre. Y de allí, dentro de esos que nacieron, estuvo Canaán, 3 hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet. Y aparece en escena, a quien quiero resaltar, a Canaán, a quien Noé maldijo por haber descubierto su humanidad, por haber visto su desnudez. Este recibió un castigo de su padre Noé, y ese castigo entonces motivó también el mal que estaría sobre la tierra. Cuando Canaán recibió su profecía, lógicamente dentro de la profecía se decía que él sería siervo de sus hermanos, y así fue.
entendemos que cuando Dios llamó a Abraham, dijo que le daría a Canaán por heredad. Canaán es la tierra cuyos descendientes son de Cam. Canaán es hijo de Cam, descendiente de Cam. Estamos hablando del mal, y cuando uno habla del mal no puede dejar de hablar del pecado. Según Romanos 8:3, el apóstol San Pablo explica que el pecado está en la condición humana, está dentro de los seres humanos. El pecado es una fuerza sobrenatural, es un demonio, es un mal que ataca a los seres humanos y trata de desviarlo del camino. De tal manera que el pecado no es simplemente una condición. El pecado no es el resultado de hacer algo, esto o aquello. El pecado como tal es un estado del que se derivan las malas acciones. La palabra pecado, hay una palabra que cuando uno lee la Biblia en el idioma original hebreo, es la palabra chatá, S-H-A-T-A, chatá. Pecado en hebreo significa chatá. Y en griego la misma palabra traduce amartia. ¿Qué significa pecado? En la lengua original hebrea, pecado significa desviarse del blanco, salirse del camino. Eso significa pecado. Lo que yo les decía ahora, lo que dice San Pablo, pero la ley vino al mundo para que el pecado abundase, y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No quiere decir que gracias a la ley vino el pecado. Eso no es lo que quiere decir la Biblia. Lo que quiere decir la Biblia allí es que gracias a la ley se descubre lo que está malo. Le explico. Si usted viene de noche a este recinto y está muy desordenado, seguramente si usted no trae con qué alumbrar, si no enciende la luz, nunca se va a dar cuenta de la magnitud del desorden que hay. Pero ya el desorden está así, usted no lo ve. Pero cuando usted decide prender la luz, en ese momento se hace evidente el desorden gracias a que prendió la luz. Es lo mismo que ocurre con la ley de Dios. La ley de Dios hace evidente la maldad, alumbra el mal, por lo tanto el mal se hace visible. Gloria al Señor. Hay una palabra que me gustaría a que se refiere en el libro de Jeremías, en el capítulo 17. Quisiera leer esta palabra, Jeremías capítulo 17, verso 9. Si alguien tiene la Biblia allí, Jeremías capítulo 17, vamos a buscarlo aquí. Jeremías capítulo 17, voy a leerlo, el verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mire lo que dice Jeremías aquí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Sin embargo, el verso 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
En la Biblia original hebrea, en vez de engañoso aparece la palabra acó, A-Q-O-B pequeña. Y la palabra acó del hebreo se traduce y significa chueco, torcido. Oído, la palabra acó del que menciona aquí Jeremías, engañoso, traduce en hebreo acó, A-Q-O-B, significa en nuestra lengua chueco, torcido. Quiere decir que nosotros los seres humanos por naturaleza somos chuecos y torcidos, perversos. A toda hora y cada minuto estamos seguramente pensando y maquinando el mal. Gracias a Dios que nos ha cambiado la mentalidad. Por eso cada vez el mal se aumenta, se multiplica. Pero San Pablo lo explica, no quitando, dice. De tal manera que cuando uno se bautiza, presuntamente diría alguien que la persona se le quita todos los males, pero según San Pablo no es así. El bautismo que ahora dice nos toca, recibimos, luego dice no quitando la inmundicia de la carne. Es decir, eso es algo que no se puede hacer porque está dentro de la genética de la condición humana. El hombre por naturaleza es chueco y además torcido. No se puede enderezar. Pero ojo, por sus propios medios. Por eso vino Cristo. Había necesidad de que alguien, un ser extraordinario, diferente a nosotros, viniera y lo chueco lo enderezara, lo torcido lo enderezara. Gloria al Señor. Y de allí se deriva de la necesidad la palabra rectitud. Se necesita ser recto para que lo torcido cambie. Gloria al Señor. Para que sean enderezados vuestros caminos. Ahí está la necesidad. El ser humano es así. Esa es la realidad humana. Hablaba yo hace un tiempo con un amigo que es neurocientífico. Trabajamos en la Universidad Santiago de Cali en unos programas de diplomados y es una eminencia. Y entonces hablamos acerca del ser humano y yo le explicaba algo aquí como esto y él me decía, no, el ser humano nace bueno, nace sano y la sociedad lo corrompe. Así lo dijo Juan Jacobo Rousseau. Le dije yo, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso. Pero ahora me va a responder usted. ¿Quién le enseña a un niño que tiene escaso 6 meses a hacer pataletas? ¿Quién le enseña a un niño que cuando la mamá lo asienta a la cama, tiene 3 años, 3 meses de nacido, lo tiene cargado y lo asienta en la cama y comienza a llorar, a hacer pataletas? ¿Quién le enseñó eso? Eso no se lo enseñó nadie. Viene ya impreso en la condición humana. Cuando tiene escaso 1 año, le dice la mamá, mi hijo, dele un pedazo de pan a su hermano. Él dice no, es egoísta por naturaleza. ¿Quién le enseñó a él a ser egoísta? Él es el que quiere mandar. A nadie le hace caso en la casa. Apenas camina y ya es el más grande dictador de la casa. Manda a todos y llama la atención de todos. Y todo el mundo tiene que estar a disposición de él. ¿Quién le enseñó eso? Le dije yo.
Lo que pasa que el más sabio, el más grande de todos dijo que el hombre siempre su pensamiento era hacer el mal. Y vio Dios que todo pensamiento y todo designio del hombre era siempre hacer el mal. Le dije, lo que pasa es que la educación actual es la causa principal por la que los seres humanos han cambiado su forma de vida. La maldad ha aumentado de manera desmesurada, y con ese cuento de que el hombre nace sano, la sociedad lo corrompe, que no hay que castigar al hombre. Ese es una artimaña del diablo. Dios dijo: no rehuses castigar a tu hijo, porque si lo castigas con vara, no morirá. Quiere decir que Dios dejó un mecanismo para ir enderezando al muchacho, para que lo torcido que viene en la genética humana se enderece, y para que los chuecos se corrijan. Hay necesidad de, como dice la Biblia, no rehuses castigar a tu hijo. Mire, castigar, porque si lo corriges con vara, no morirá. Pero cuando la ley actual, el humanismo, dice que no hay que castigar al hombre, deja de hacer esa tarea, entonces es el resultado de la sociedad que tenemos. Los muchachos no hacen caso a sus hijos. Ellos son autócratas, son dictadores. Hasta mis tiempos era el papá el que mandaba en la casa a la mamá, y al que no obedecía sacaba el juguete, y con el juguete entonces hacía caso. Ahora no se le puede dar juguete al muchacho. El papá levanta la correa y le quiere dar, y le dice: tú que me pegas y yo que te demando. O si no, le coge la correa y: a mí no me pegas. ¿Qué grosería es esa? Esa es la sociedad que tenemos hoy. Es la causa, el origen del mal. Los seres humanos. Una vez un filósofo, haciendo alarde de su sabiduría, sabiendo que allí había un personaje, uno de sus alumnos era creyente, era judío, le dice: a ver, fulano, ¿el mal existe? Claro, profesor, claro que el mal existe. Dice entonces Dios es malo porque creó el mal. Y comenzó a argumentar acerca de que Dios había creado el mal. Y apabulló a aquel pobre ciudadano judío, y él, haciendo alarde de su sabiduría, creyó que había ganado, y de pronto se levanta otro estudiante y le dice: profesor, discúlpeme, profesor, ¿la oscuridad existe? Y él le dice: ¿qué pregunta haces? Pues claro que existe la oscuridad. Permítame decirle, profesor, que la oscuridad no existe. Porque nada se puede estudiar en la oscuridad. Y si no hay evidencia de la oscuridad, entonces la oscuridad no existe. Lo que pasa es que la oscuridad es simplemente la falta de luz. Gloria al Señor. De tal manera que si el mal existe, no es porque Dios lo creó. El mal existe como evidencia de la falta del bien, que es Dios. Gloria al Señor. De tal manera que cuando los hombres dejan de ser malos, es cuando Dios comienza a habitar en el corazón de los seres humanos. Aquí
En Jeremías capítulo 17 habla del corazón. La palabra que se utiliza en este versículo de la Biblia en lengua hebrea es la palabra leb, L-E-B pequeña. Y la palabra leb en el castellano nuestro significa o designa el asiento de las percepciones, el asiento de las emociones y el intelecto humano. Allí está la voluntad y el conocimiento de los seres humanos. Es decir, el alma. Allí está el alma. Traduce esta palabra el alma. Y además hay una palabra que me llama la atención, y es la palabra perverso. Aquí la palabra que utiliza la Biblia hebrea para llamar perverso, capítulo 17, 9 de Jeremías, es la palabra anach. A-N-A-S-H, anach. ¿Sabe qué quiere decir la palabra anach? Incurable. Eso traduce la palabra anach. Perverso quiere decir incurable. O sea, que el ser humano es chueco, torcido, y eso no tiene cura. No hay cura humana que pueda arreglar a los seres humanos. Por eso la medicina, la psicología, ninguna ciencia ha podido curar la condición y las percepciones humanas, los sentimientos. No los curan. Algunas personas que son depravadas y cuando no pueden contenerla le dan una pastilla dopante, pero para disminuir los niveles y la capacidad energética. Pero siempre el ser humano va a poseer esta condición, es incurable. Pero el apóstol San Pablo me da una luz. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 6, verso 8. San Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 8, dice textualmente: pero sabemos que la ley es buena si uno usa de ella legítimamente. Dice enseguida, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, como dice el mismo Jesús en los evangelios, que la ley, que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y San Pablo lo corrobora en esta porción de Primera de Timoteo capítulo 1. Conociendo esto, dice que la ley no es puesta para el justo, sino ¿para quién dice ahí? Para los transgresores y desobedientes. Amén. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los sodomitas, para los secuestradores, para los ladrones, para los mentirosos y perjuros. Y también dice, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, el cual, dice San Pablo, a mí me ha sido encomendado. Gloria al Señor. Y me gusta el testimonio que da a partir del verso 12 el apóstol San Pablo cuando dice: doy gracias al que me llamó a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes un blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y luego dice San Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ese es San Pablo, el gran apóstol San Pablo. Da su testimonio diciendo que la ley no es para los justos, porque Jesús ya lo había dicho, que los sanos no tenían necesidad de médico. Hay una palabra que se traduce también o es sinónimo de pecado, que es la palabra iniquidad. Cuando aparece en la Biblia la palabra iniquidad, aparece en hebreo la palabra avon, A-W-O-N. Esta palabra conserva el mismo significado y la misma pronunciación en hebreo y en la lengua aramea. Y la palabra iniquidad traduce como una ofensa con propósito. Es decir, usted es inicuo cuando ofende de manera intencional. Cuando usted ofende a alguien intencionalmente, se vuelve o se convierte en una persona inicua. Gloria al Señor. Me llama la atención que el apóstol San Pablo, cuando da la lista de los pecados detestables, habla de los impíos y de los pecadores. Parece que la palabra fuera lo mismo, pero ahí se hace diferencia. En la lengua hebrea hay una palabra para impíos y otra palabra para pecadores. La palabra pecado ya la tradujimos como chatá, pero el impío es simplemente todo aquel ser humano, sea creyente o no, que comete un acto de impiedad. Toda impiedad es pecado. Todo acto de impiedad, cuando usted no se duele del dolor de los demás, cuando usted no tiene misericordia, la palabra misericordia es una palabra muy contundente y significa sentir en el corazón el dolor de los demás. Gloria al Señor. Eso es tener misericordia. Cuando el dolor de los demás me duele, cuando lo que le ocurre a los demás lo siento. Hoy, nunca la historia de la humanidad ha tenido un crecimiento tan extraordinario. En pleno siglo XX, pleno siglo XXI, la ciencia ha tenido el mayor de todos sus esplendores, pero se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, que cuando abundó la ciencia, eso lo dice la Biblia, la ciencia se aumentará, capítulo 24 de San Mateo. La ciencia se aumentará en los postreros días, en los últimos tiempos. La ciencia se aumentará. Hoy la micro y más que eso, la nanotecnología es a diario.
capaz de hacer aparatos nunca antes hechos, pero aumentó el hombre en tanta sabiduría que degradó su moral, degradó su capacidad de amar. A mí me llama la atención porque hay muchos hombres que hoy hablan de Jesús y dicen que seguramente Jesús fue el primer comunista. Otros dicen que Jesús fue un gran gurú. Recordemos que el gurú es el equivalente al pastor nuestro, pero allá en la India es considerado un dios. Es un maestro entre los hindúes. Muchos dicen que Jesús es un gran gurú, que fue un gran moralista, que fue un gran revolucionario. Napoleón Bonaparte, que vivió hacia el año de 1780, Napoleón Bonaparte, rey, emperador de Francia, murió en 1814 en lo que hoy se conoce la historia como la batalla de Waterloo. Hay un libro que se escribe llamado Antología de Jesús, escrito por un norteamericano, y cita en la página 123 y 124 unas palabras que dijo Napoleón. Yo conozco a los hombres. El libro se escribió en 1943-1944. Yo conozco a los hombres y Jesús no era un simple mortal, dijo Napoleón Bonaparte. Las enseñanzas de Jesús proceden de una mente no humana, pues encontramos en ella una marcada individualidad y una dilación del pensamiento humano, pues jamás habló y pensó así hombre alguno. Jesucristo no copió nada del pensamiento humano. Sigue diciendo Napoleón: Alejandro Magno, los Césares romanos y yo usamos la fuerza para fundar un imperio, pero Jesús fundó su imperio sobre el amor, y hasta este momento millones de personas han dado su vida por él. Eso lo dijo Napoleón Bonaparte, el gran emperador francés, que fue el gestor de la Revolución Francesa. Dividió al Estado y la Iglesia, que hasta ahora tenía el monopolio. Hermanos, estamos todos a merced del enemigo. Estamos en pro y la búsqueda de Dios. Preocupémonos porque hoy es el día, hoy es el tiempo. Yo les decía a los hermanos anoche que tuvimos en Buga, les decía yo que a veces le ocurre o nos ocurre lo que se encontró Jeremías cuando decidió reconstruir el templo. Y Jeremías se dio cuenta que el pueblo vivía en casas bonitas y artesonadas, y la casa de Dios estaba descuidada. Pero él les dijo: yo los invito a que subamos al monte y cortemos madera para que edifiquemos la casa de Jehová. Y esas mismas palabras quisiera decirle a ustedes hoy. Hermanos, subamos al monte. ¿Dónde está el monte? El monte de Dios. Subamos al monte y cortemos madera para que podamos edificar la casa del Señor. Subir al monte significa subir hasta la presencia de Dios y desde allá permitir que Él nos llene.
y así podamos edificar a nuestro Dios, la casa de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, verso 4, nos deja una gran enseñanza. Y me llama la atención lo que el apóstol Pedro, un hombre que se dejó usar de Dios, que al principio tuvo temor, tuvo miedo, luego opinó con respecto a nosotros los gentiles. La palabra que escribe el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, a partir del verso 4, deja mucho para decir hoy para nosotros. Dice, nos dice a nosotros cómo podemos, una solución para poder cambiar lo torcido, lo chueco, lo engañoso. La fórmula para llegar a Dios, para ser mejor. Pedro lo dice ahí. ¿Qué dice Pedro? Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén, amén. Miren lo que dice Pedro ahí, por lo cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, y el que creyere no será avergonzado. Para vosotros, pueblos que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo también desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois, dice ahí, ¿qué? Linaje escogido. Mas vosotros sois nación santa. Mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y miren lo que dice el texto siguiente: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy hay muchas personas que no creen en Dios. Hay muchas personas que no creen en Dios. Me llama la atención, hay un autor, un escritor norteamericano llamado Elie Wiesel. Nació en 1928 y en su libro La Noche escribe un artículo que me llamó la atención y lo quise traer para ustedes. Allí en su libro describe las persecuciones de los nazis en los años de 1943 y 1944. Este escritor recuerda las palabras de su rabino judío, que siempre les comentaba en sus enseñanzas y les decía: el hombre se levanta en contra de Dios, simplemente se levanta en contra de Dios por el tipo de preguntas que le hacen. Dios a cada minuto pregunta al hombre: ¿qué haces tú? ¿Dónde estás? Recordemos que esas palabras enfadaron a Caín. ¿Qué has hecho? Cuando sintió
el rumor de que por ahí estaba el maestro y Dios sabía que se estaba ocultando, le dice: ¿por qué te ocultas? ¿Dónde estás? Y seguramente, me imagino, en palabras coloquiales le dice: pues tuve vergüenza, sabía que venías tú y no quise que me vieras así. Pero el Señor le dice: ¿quién te dijo? ¿Quién te contó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te hizo pensar que tú estabas desnudo? Y de una vez Dios, que lo sabe todo, le dijo: tú comiste de lo que te mandé que no comieras. Y por ese tipo, por muchas preguntas que le hace el hombre, entonces este se rebela contra Dios. Cuando Jesús hace la gran pregunta en Mateo 16:13 a sus discípulos: ¿quiénes han oído ustedes que yo soy? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Quiero decirle que hay un trasfondo. ¿Por qué Jesús utilizó esta palabra y la utilizó precisamente en un territorio muy significativo? Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos en una ciudad, en lo que se conoce como parte de Israel, la región de Cesarea de Filipo. Para ubicarlos a ustedes, no sé quiénes han estudiado un poco de geografía, Cesarea de Filipo quedaba al pie del monte Hermón. Y si ubicamos el monte de Hermón dentro de Jerusalén, queda al norte de Israel. ¿Y por qué, dicen ustedes, el hermano nos cuenta esto? Pues es la ciudad más religiosa de ese imperio, Cesarea de Filipo. Es la famosa Cesarea. Hay unos escritores allí, y dentro de esos Flavio Josefo, por ejemplo, menciona que en esta región de Palestina había, por ejemplo, en solo esa ciudad, 14 templos al dios Baal. Solo en esta ciudad, Cesarea de Filipo. Además de eso, fue una de las ciudades donde la estatua del César se erigió muy grande, y allí iban muchos porque el César reclamaba para que lo adoraran. Esa estatua estaba en Cesarea de Filipo. Y en ese sitio en el que se hablaba tanto de Baal y se adoraba tanto a Baal, fue que Jesús hizo la pregunta: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Hermanos, estamos ante la potencia de un ser eminentemente poderoso. Estamos creyendo aquí en quien tenemos que creer: Jesús el Nazareno. No ha habido en la historia de la humanidad hombre alguno como él. Jesucristo, algunos dicen que fue un gran pensador, que fue un gran moralista, parecido a los tantos iluminados que hay, como el famoso, el gordo, el moreno, ese sentado que aparece ahí, llamado como el Buda, que Jesús fue parecido a él. Siddhartha Gautama. Y alguien tratando de desvirtuar a Dios acerca de Jesús, habla y dice que antes de Jesús hubieron seres que también se proclamaron Dios. Pero es mentira. No conozco ningún enunciado en el que otros se hayan proclamado Dios. Hubo uno de ellos que dijo: busquen la verdad. Pero Jesús a nadie le dijo:
busque la verdad y búsquela por allá, que allá debe estar o ha de estar. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Y eso es, hermanos, hacia allá tenemos que ir. ¿Dónde está? Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y Él es el que nos va a juzgar. El origen del mal data de muchos años, miles de años. Yo les contaba a los hermanos anoche en Buga y les decía: ojo, parece que la ciencia no coincide con la Biblia, porque la Biblia habla que hubieron seres que vivieron hace 50 millones de años, 70, miles de millones de años, que la tierra, su historia data de eso. Han encontrado vestigios y lo han demostrado. Y cuando uno ve que según la Biblia la historia de la humanidad no tiene más de 6.000 años, y unas veces yo hablaba con un hermano a quien le tengo bastante estimación, y él me preguntaba entonces: ¿cómo es ahí? Y ahora les digo a ustedes: no es que la ciencia y la teología no coincidan, porque el hombre aparece como 6.000 años de historia, y la tierra y muchos animales vivieron hace millones de años. Y yo a algunos he tratado de explicarles que es simplemente que la historia nuestra, la historia de la humanidad, comienza a partir del verso 2 del libro de Génesis. La Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 1. Y verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que quiere decir que entre el versículo 1 y el versículo 2 de la Biblia hay miles y millones de años de diferencia. Ahí está la respuesta a los que creen que la Biblia es un libro histórico, pero no dice toda la verdad. La Biblia dice toda la verdad. Les repito, lo que pasa es que el versículo 1 y el versículo 2 tienen una diferencia muchísimo, muy grande. ¿Por qué? Dice verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. El verso 1: en el principio, ¿cuándo? Hace muchísimos años. Hace muchos años, hace millones de años, creó Dios los cielos y la tierra. Es lo que dice el verso 1. Y el verso 2 dice que nuestra historia comienza a partir de que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. No es que Dios haya creado la tierra desordenada y vacía. Dios, el ejemplo de todo orden y de toda deidad, el principio de todo lo inmaculado, no puede crear una tierra, un universo desordenado. Él es el Rey y el Padre de todo orden. Entonces dirá usted: ¿qué pasó ahí? Lo que pasa es que Dios acababa de destruir todo lo que existía. Algo desencadenó la ira de Dios de manera atroz. Seguramente cuando derribó a Satanás, seguramente cuando lo destronó. Recordemos que en el capítulo 28 del libro de Ezequiel la Biblia habla de Satanás. Le dice: sello de la perfección eras desde el día que fuiste creado hasta el día en que en ti se halló maldad. De tal manera que Dios utilizó y le demostró todo su poder. Y en eso, que podemos decir una gran batalla, una gran guerra o desencadeno de la ira de Dios, entonces allí fue cuando la tierra quedó vuelta a un desorden. Porque Dios utilizó su poder para acabar con todo. Y cuando acabó con todo, entonces aparece el verso 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Y a partir de ahí Dios comenzó a crear.
hace 6.000 años. De tal manera que se vivieron antes de Cristo 4.000 años en la historia. A partir de que nace Cristo hacia acá, ¿hay cuántos años? 2.000 años de historia. 4 años y 2 son 6 años. Quiere decir que este que estamos viviendo es el milenio sabático. ¿Sabe qué significa eso? Que este es el milenio del Señor. Que es el principio del acabose de toda maldad. El séptimo día es el día que Dios dijo: he creado todo y este día voy a descansar. Descansó el séptimo día y lo santificó. Por lo tanto, el séptimo milenio en la historia del hombre es el milenio del Señor. Es el milenio sabuático del Chabuá. Por eso es que los anuncios dicen que Jesús vendrá muy pronto. Amén, gloria a Dios. Porque ya el tiempo de los seres humanos, la teoría humanista se acabó y ahora estamos en el tiempo del Señor. Quiere decir que estamos a merced de su gracia. Cuando dice el apóstol Juan, el tiempo se ha cumplido, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, es tanto lo que ha crecido la maldad que el hombre se ha vuelto idólatra, demasiado idólatra, que el hombre se ha vuelto ateo. Pero yo leía un artículo el otro día, un norteamericano que se llamaba Ateo, tratando de explicar a través de un artículo que de verdad Dios no existe. Y el artículo confesaba millones de dólares que había gastado aquel hombre tratando de explicar por qué Dios no existía. Y yo le pregunto, hoy todo el mundo sabe que el unicornio no existe. ¿Qué necesidad tengo yo de gastarme miles y miles de millones de pesos para explicarle al mundo por qué el unicornio no existe? Eso es obsoleto, no tiene sentido. Y yo digo, no tiene sentido que alguien, si sabe que Dios no existe, no necesita gastar plata para ponerse a demostrar que Dios no existe. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ellos no han buscado a Dios donde está. Si yo le pongo la comparación, le digo, hermano, alguien que haya sido capaz de hacer una investigación por 2, 3 años, 5, 20 años y se haya puesto a investigar sobre el pez martillo y de pronto saca un artículo sobre el pez martillo muy grande y lo explica a todo el mundo cómo es, qué características, cuánto llega a pesar. Y de pronto a otros científicos se le ocurre también investigar sobre el pez martillo y se va a buscar al océano glacial ártico y busca ya 1, 2 años, 5 años y de pronto aparece él con un enunciado y explicando: lo que dijo fulano de tal no es cierto, el pez martillo no existe, porque yo estuve 10 años buscándolo y no lo encontré. Es lo mismo que le pasa a los ateos, han buscado a Dios donde Él no está. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios que nosotros lo hemos encontrado. Pero no porque nosotros somos más capaces que los demás, es que Dios nos ha encontrado a nosotros. Él nos encontró. Gloria al Señor. Imagínense, le pongo una comparación. Si este fuera un auditorio de 20.000 personas y algún hermano llamado Juan Jacome, cualquiera, me dicen a mí, busque al hermano Juan Jacome en medio de 20.000 personas, seguramente lo voy a buscar 1 o 2 horas y no lo voy a encontrar, porque es difícil yo buscarlo.
Además, si no lo he visto alguna vez, es más fácil a él encontrarme a mí, que estoy acá predicando, y dice, busca al hermano Ponte, es el que está predicando. Entonces él simplemente se levanta y me encuentra. Aleluya. Gloria al Señor. Dios nos ha encontrado a nosotros y Él es nuestro juez. Aleluya. Amén. El Salmo 50 dice, porque Dios es juez. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, dice. Amén. El Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del campo y millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves del monte y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. He de comer, dice el Señor, carne de toros o beber sangre de machos cabríos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ese es Dios, el Dios de la justicia, el juez justo. Pero la maldad se aumentó, se multiplicó. ¿Y de dónde viene el origen de la maldad? Para terminar, quiero decirle, hermanos, que el origen de la maldad está precisamente en la virtud que Dios le dio al ser humano de su libertad, el libre albedrío. El único ser humano, cuando la Biblia dice que Dios creó a los seres humanos semejante a Él, no es como algunos dicen porque nos dio razonamiento. Yo le puedo demostrar que hay muchos animales que razonan. Por ejemplo, un simple perro viene aquí y usted le hace mala cara o lo asusta. Sale allá afuera y cada vez que el perro lo asusta le va a huir. Le queda aquí en el razonamiento, en el cogno, en el sentimiento, en la percepción, le queda grabada su imagen y él razona y dice, este me puede atacar. Y el instinto de conservación lo hace huir de usted. Por lo tanto, no es ni siquiera la capacidad de razón la que nos separa de los seres, de los animales. Además de eso, nosotros como los animales cuadrúpedos o bípedos tenemos unas condiciones parecidas. No tenemos mucha diferencia con el mono. No quiere decir eso que venimos del mono, simplemente le comparo que también estos animales también tienen una capacidad racional muy grande. Lo único que Dios creó en nosotros, parecido a Él, fue la capacidad de amar. Y en virtud de eso, del amor, en virtud del amor, viene la capacidad para perdonar. Gloria al Señor. De tal manera que el origen del mal está en los seres humanos. No es de Dios. No es que Dios creó el mal. Es simplemente que el mal es la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Pero Dios está aquí. No sé cuántos amigos hayan aquí. Quisiera ver cuántos amigos hay en este lugar. ¿Hay algún amigo aquí? Allí hay uno. ¿Otro amigo que haya? ¿Cuántos hay? Otros amigos. Quiero darle la bienvenida en el nombre del Señor. Quiero decirles que aquí está el Dios que es capaz de hacer cosas imposibles. Él puede restaurar su vida, puede mejorar su hogar. Él puede cambiarlo todo. Si tiene un problema incurable, el mayor de todos los problemas, lo que hemos leído aquí, incurable, engañoso, Dios lo puede curar. Así que le quiero hacer una invitación especial a los amigos que alzaron la mano, porque quiero orar por ellos. Aquí está el Señor de los milagros. No es el milagroso de Buga,
Porque nos habían enseñado antiguamente que cada año ocurría un milagro. Había un pozo en Jerusalén llamado el Pozo de Jacob, y consistía que cada año había un milagro. Cualquier enfermo estaba pendiente cuando el agua se movía. Cada año venía un ángel y agitaba el agua, y el primero que entraba, ese se sanaba. Y había un ciego allí, llamado el ciego de Bartimeo. Jesús le preguntó si quería ser sano, y él le dijo: Señor, soy ciego, y cuando el ángel viene a mover el agua, antes que yo va otro, y yo hace muchos años no he podido tener la oportunidad de ser sano. Pero Jesús está aquí. Usted no necesita esperar que el agua se agite. Jesús le dijo: sé sano, y lo sanó. Y ese Dios que sanó al ciego de Bartimeo, que le dio la vista al ciego, está hoy aquí y lo podemos invocar. Él es bueno y nos honra con su presencia. De tal manera que lo invito, los amigos que alzaron la mano, los invito en el nombre de Jesús. Pasen acá porque vamos a orar. Ahí viene el amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Otro amigo, venga acá, lo felicito por su decisión. En el nombre de Jesús. Aquí está. De tal manera que no es que exista un día en que ocurrían los milagros, sino que existe un Dios que hace milagros. Un Dios milagroso y eterno que está aquí en este lugar. Venga, amigo, arrodíllese delante del Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Arrodíllese delante del Señor. Allá hay otros que alzaron la mano y quiero invitarlos a arrodillarse delante del Señor, no delante de esta personalidad. Yo no soy nadie aquí, soy un simple instrumento a quien Dios le ha dado palabras. Ojalá sean palabras de poder para usted, para que sea sanado de sus principales enfermedades. Otro amigo, creo que por allá hubo otro que alzó la mano. Invoco el nombre de Jesús y declaro liberación para que pueda pasar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reprendo el espíritu que lo tiene detenido. En el nombre de Jesús. 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 Gracias. Allí viene en el nombre de Jesús. Gracias a su nombre poderoso. Gracias. La felicito en el nombre de Jesús. La felicito en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. La felicito en el nombre de Jesús. Es el Dios de los milagros. Está aquí. El Rey de Reyes. El Rey de todos los reyes. El Dios poderoso. 9 personas en el nombre de Jesús. 10, 9. Vamos a orar por ellos para que Dios los restaure, les aclare la mente, les revele la verdad del Evangelio. Que el Evangelio quede en sus vidas. Gloria al Señor. Que el Evangelio quede en sus vidas. Dios poderoso y eterno, te bendigo. Gracias te doy. Dios mío, y hacedor de maravilla. Bendito sea, Señor, invoco tu nombre sobre ellos para que les aclares la mente, oh Dios poderoso. Bendito seas, están en tus manos. Aclárales la mente, Señor, revélales la verdad de este Evangelio poderoso. Te bendigo, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad y tu amor. En el nombre de Jesús, reciban la verdad, reciban la luz del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Dios eterno está aquí. Gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Pueden colocarse de pie. Gracias a Dios. Pasen a sus asientos, si hay necesidad se los anota el comité de evangelismo para que los visiten, comité de misiones, para que estén pendientes de las almas. Gloria al Señor.